El mundo del motor también puede servir para reactivar un área alejada de las zonas urbanas. Es el caso del cartódromo de Tapia de Casariego, que con la ayuda del CEDER Navia Porcía ha dinamizado el occidente de Asturias. Lo que mucha gente sí le escucha hablar es que no hay mucho tipo de actividades que hacer, o sea, playas, conocer la naturaleza, pero la gente necesita también alguna actividad más para las vacaciones, digamos. Son muy pocas ya las familias que conservan la vieja tradición de velar a sus muertos en la intimidad del hogar. La construcción de pequeños tanatorios empieza a proliferar en el medio rural. Ibias, con una de las poblaciones más envejecidas de la región, presta ya este servicio a la población, en cuya construcción ha cooperado el CEDER Alto Narcea Muniellos. Intentaron hacerla en un par de sitios por ahí, traía complicaciones. Los vecinos se quejaban de que bueno, es una obra que no quiere nadie cerca de casa, porque bueno, por lo que es. La Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea tiene en marcha un ambicioso programa de repoblación de trucha y salmón de los ríos asturianos. Para ello cuenta con la ayuda del Plan Líder Bajo Nalón en los laboratorios con los que cuenta en Pravia. Todos queremos pescar, yo soy el primero que quiero pescar y ojalá pudiera pescar 25 salmones en una temporada. Pero si no los hay, no podemos matar todos los que entran en el río. Este circuito de karts situado en Tapia ha surgido de la pasión por el mundo del motor de la familia Méndez. Una de sus integrantes y su marido decidieron convertir lo que era una afición muy arraigada en una actividad profesional. Toda mi familia tiene afición al mundo del karting. Yo estuve compitiendo desde los 18 hasta los 24 años más o menos y teníamos un circuito particular en casa que habían construido mi padre y mi tío, soy prima de Bruno Méndez también, entonces allí corríamos un poco toda la familia a nivel de diversión y luego estuvimos unos años compitiendo. Eso por mi parte. Y luego por la otra parte, por la de mi marido, pues él tiene mucho más bagaje que yo en esto del karting. Él corrió en karts desde los 8 años, que fue cuando se inició, y hasta los 22 o 23 años. Y luego pues, estuvo varios años haciendo asistencia y enseñando a niños en carreras a nivel de competición. Entonces, pues todo ello sumado, entre los dos surgió la idea de construir un circuito y llevarlo a cabo como negocio. Llevamos en marcha 5 años, abrimos justo en 2010, ya había empezado la crisis, entonces bueno, el primer año bien, el segundo pues se notó un poco y ahora estos últimos años pues bueno, nos vamos manteniendo, cada año igual un poco a mejor. Entonces bueno, en el cómputo general estamos contentos por cómo está la situación económica, conseguimos pues ir cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado de primeras. Una instalación de estas características tan concretas necesita unas condiciones determinadas. Está situado al borde de la autovía del Cantábrico, en un paraje solitario y ofrece varios tipos de conducción. Bueno, pues ahora mismo estamos en lo que sería la zona de boxes. Esta es la zona por donde entran los clientes, aquí sería donde se preparan para salir a pista. Tenemos aquí los cascos, hay varios tamaños de cascos según el color. Se preparan, se les da un briefing con las normas de seguridad y explicación de cómo se va a rodar en el circuito y luego ya es cuando subirían a los karts, que los tenemos aquí colocados. Hay varios tipos de karts en función del tamaño, o sea, de la potencia y según la edad del cliente sería, digamos. Entonces el más pequeño para niños a partir de 3 años sería este que tenemos aquí, que es un kart biplaza. Lleva 2 volantes, en la parte izquierda iría el niño, en la derecha iría el adulto y los 2 volantes funcionan, es decir, van sincronizados, entonces el niño puede ir aprendiendo a conducir, bien sea con su padre o su madre o otra persona. Luego pasaríamos a este otro tipo de kart, que es un kart de 4 tiempos también, de 200 centímetros cúbicos y sería para niños a partir de 8 años y 1,30 m de altura. El kart bueno, pues lleva todas las medidas de seguridad, cinturón, pedales de colores y sería hasta los 15 años, porque luego ya pasaríamos a lo que son los karts de adulto,
que son ya de mucha más potencia, son con los que trabajamos habitualmente, motor 390, y es a partir de 16 años. Este kart pues ya corre mucho más, coge hasta 90 km por hora. Bueno, pues ahora mismo estamos a pie de pista, entonces la pista completa, lo que sería toda la pista, tiene un total de 1,2 km, sería toda esta parte de aquí y la parte de abajo, 1.200 metros en total, 10 metros de ancho en las principales rectas, 9 metros de ancho en el resto, y la principal característica que tiene también es que se puede cerrar por aquí, donde están estos New Jersey, y así tendríamos dos pistas que pueden funcionar simultáneamente. La pista completa se utiliza para competiciones, con karts de competición, carreras bien sea sociales, campeonato de Asturias, y también carreras de resistencia que organizamos nosotros con otra flota de karts que podemos ver luego que tenemos dentro. También hacemos carreras en toda la pista. Bueno, pues ahora estaríamos en lo que es la zona de taller. Justo en esta zona de aquí es donde se realiza la reparación de los karts, cambios de ruedas y trabajos de mantenimiento, etcétera, que hay que hacer habitualmente a los karts. Estos karts, que tanto atractivo tienen para usuarios amantes de la velocidad, cuentan con unos motores bastante rápidos y con unas condiciones de seguridad exigentes. Esto sería un kart Sodicar RX7 390 de cilindrada. Bueno, el que veis aquí es un kart que está sin motor para reparar. Y nada, tiene 13 caballos de potencia, corre más o menos sobre 80-90 km por hora. Y nada, viene con todo lo que serían las protecciones de plástico para evitar choques, que se enganchen las ruedas. Y bueno, y tiene un sistema de antigas freno, es decir, que cuando frenas deja de acelerar, pues si el cliente se equivoca de pedales. Bueno, son karts que vienen muy seguros, vienen completamente tapados para evitar que la ropa se enganche con la transmisión, con un neumático. Pues a la hora de seguridad, pues que las melenas, por ejemplo, en caso de chicas o chicos que lleven el pelo largo, pues que vayan completamente atadas y metidas dentro del casco para evitar lo que te decía, que se enganchen con los neumáticos, está prohibido llevar ropa suelta para lo mismo, para que se enganchen en el vehículo. No se puede conducir con chanclas, tiene que ir con un playero o con una sandalia que vaya bien sujeta al pie. Pedimos que eviten chocar, que no se puede cruzar de una pista a otra, saltar por encima de los pianos, es decir, los pianos se pueden coger, pero no pueden saltar por encima de ellos, que es peligroso, porque puede coger vuelo el kart y caer en una mala posición, entonces sí se pueden hacer daño. Y sobre todo mucho cuidado con los toques, porque también pueden ocasionar lesiones, porque si les embisten por detrás, el cuello, todo ese tipo de cosas son bastante delicadas. Al kartódromo va gente de todo tipo, desde familias a competidores que organizan carreras. Bueno, pues a ver, hay clientes de todo tipo. Por un lado, tenemos familias, que vienen los papás con los hijos, para, como hemos visto antes, los karts biplaza, los kart junior, y luego quizá lo que nosotros más tenemos y más trabajamos son grupos ya de personas adultas que vienen a hacer una carrera entre ellos. Entonces nosotros, a partir de 8 personas, tenemos diferentes packs para que ellos escojan calificación y una carrera, unos entrenamientos libres, una calificación y una carrera o 2 carreras. Entonces todo eso en función del tiempo, les cerramos la pista para ese grupo durante una franja de tiempo y organizamos una carrera solo para el grupo. Y el resultado es positivo. Unas vueltas por la pista y diversión para todos los gustos, incluso los de los más jóvenes. Estamos en Navia y en la oficina de turismo nos han dado tal y nos pareció, por lo enano y tal, nos pareció interesante venir. Muy bien, la velocidad bien. Muy seguro también, además. No se van los coches, o sea que muy bien, muy bien. Ah, fenomenal, fenomenal. Los críos yo creo que son los que mejor se lo pasan, yo creo. En el kart trabajan 3 personas a tiempo completo. Y en temporada alta o cuando se organizan competiciones, se suman algunos contratos más. El plan líder del CEDER Navia Porcía sirvió para dar el empujón a un proyecto iniciado por el matrimonio formado por Laura y Alejandro. La ayuda líder fue algo muy importante y fundamental, digamos, para el hecho del proyecto. Yo creo que sin ella nos hubiera costado bastante más llevarlo a cabo. No digo que no lo hubiéramos conseguido, pero bueno, hubiera sido más difícil. Y bueno, pues la verdad, un grupo que funciona muy bien, ayuda mucho, es gente muy seria, eso sí, pues las cosas tienen que ser como son para que todo vaya
vaya sobre ruedas, digamos, mucho papeleo, mucho trabajo, pero bueno, en el fondo es algo excepcional y que ha ayudado muchísimo, yo creo, a toda la comarca. Hasta aquí vienen a correr desde muchas partes de Galicia y, por supuesto, de Asturias, lo que significa que es un atractivo turístico más del occidente de Asturias. Yo, por lo que observo, en el tipo de gente que viene, yo creo que trae mucha gente para la zona, porque nosotros habitualmente un fin de semana que puedas tener pues 10 grupos o un fin de semana de mucho trabajo, la mayoría son pues de Galicia, bien sea La Coruña, Ferrol, de esa zona, y la otra mitad pues vienen desde Oviedo, Gijón, Avilés. Luego les escuchas, ¿a dónde podemos ir a comer? ¿Dónde tenemos reservado en tal sitio? ¿Cómo llegamos? Entonces yo me doy cuenta de que luego esa gente viene aquí, pero luego pues se queda por la zona. Luego pues lo que es a nivel turístico, sobre todo en verano y época de vacaciones, pues es un complemento más a la oferta de la zona, ya que digamos que lo que mucha gente sí le escucha hablar es que no hay mucho tipo de actividades que hacer, o sea, playas, conocer la naturaleza, pero la gente necesita también alguna actividad más para las vacaciones, digamos, muchas veces sobre todo con niños. En Tapia, la velocidad en circuito es fácil y está al alcance de cualquiera. Este cartódromo ofrece una singular imagen en medio de este verdor natural tan asturiano. Los velatorios en las casas, antaño tan necesarios como vestir de negro para guardar el luto, se están convirtiendo en un rito funerario casi anecdótico en las zonas rurales, donde las salas de velatorio están proliferando en los últimos años. Bueno, aquí hicimos una sala velatorio que, bueno, da servicio al concejo este. Empezamos en el mes de marzo del año pasado con el proyecto este y lo abrimos en el mes de noviembre, me parece que fue. Bueno, estamos dando servicio, población empadronados aquí deben ser 1.500 o 1.600 habitantes. Pero bueno, de hecho hay menos población, la población serán quizá 1.300 o por ahí, no sé. Aquejado por el envejecimiento de la población, la falta de este servicio obligaba a las familias de Ibias a velar a sus seres queridos en el municipio de Cangas de Narcea, con las dificultades que ello conllevaba. Hice un velatorio porque estábamos metidos ya teníamos una funeraria desde hacía unos años y estábamos viendo la necesidad que había de dar este servicio y bueno, no nos quedó más remedio porque ahora mismo pues la mayoría de la gente te exige este servicio. Y si no lo hacías aquí, pues tienes que llevar a gente a Cangas, tienes que llevarla, volver a traer, o sea, quedamos muy apartados de la zona más cercana donde hay un tanatorio, que es Cangas. Entonces, este servicio aquí hacía falta, o nos parecía a nosotros que hacía falta, vamos. Estamos hablando de 1 hora para allá y otra hora para acá, o sea, son 47 kilómetros, me parece que son, y entonces es eso, 1 hora de puerto para allá y otra hora de puerto para acá. Lo normal y más extendido es que los vecinos no quieran estas instalaciones cerca de sus casas. De ahí que el Ayuntamiento de Ibias renunciara a este proyecto ante la falta de una ubicación que conciliara a todos. El Ayuntamiento en un principio sí que apostó por ello. Lo que pasa es que bueno, es una obra que intentaron hacerla en un par de sitios por ahí, traía complicaciones. Los vecinos se quejaban de que bueno, es una obra que no quiere nadie cerca de casa, porque bueno, por lo que es. Entonces, al final, pues nos dijeron que era mejor que tomáramos la iniciativa nosotros, que ellos que nos intentaban ayudar en lo que pudieran y así lo hicimos. O sea, nosotros éramos los más interesados en que lo hicieran y bueno, tomamos la iniciativa y nos decidimos. En la oferta de este nuevo servicio a la población de Ibias también ha cooperado el CEDER Alto Narcea Muniellos, cuyas ayudas líder también favorecen una política social en el medio rural con las mismas prestaciones, si cabe, que disfrutan los ciudadanos de las áreas urbanas. Vinieron aquí, ya bueno, desde un principio nos estuvieron apoyando en todo el tinglado este, porque necesitas un montón de papeleo, un montón de gestiones, pero bueno, al final bien. Quedamos bastante contentos con las ayudas. En esta nueva sala velatorio, las familias encuentran todo lo que necesitan en un momento tan doloroso para ellas. Bueno, pues esta es la sala donde está la gente. Aquí tenemos una zona un poquitín más íntima
más privada, que es la que da la que tiene, donde se ve el túmulo, que es donde está donde se coloca la caja con el cadáver. No es muy grande tampoco, pero bueno, yo creo que tampoco necesitamos demasiado tamaño. Aquí está una zona, los baños. Esta zona es el garaje, que por aquí, por este portón, entramos cuando hacemos una recogida. Y bueno, aquí en esta zona, en este local, pues damos los últimos retoques, o sea, hacemos un poquitín de preparación aquí, y bueno, y después ya lo instalamos allí. La creación de este velatorio también ha supuesto una gran oportunidad para Luisa Ubiñana Barrero, dedicada siempre al campo y a la casa, labores que nunca han sido reconocidas a las mujeres rurales. Iba a servir a casas, por eso nadie te cotiza, y cuando vine para aquí, pues nada, correr con la casa, trabajas fuera en el campo, pues lo que toca, sembrar patatas, recoger maíz, lo que sea, pero no, por eso no cotizas. Cuando murió el anterior dueño de la funeraria, se lo ofreció a los herederos, se lo ofrecieron a la funeraria a mi cuñado, y mi cuñado me comentó que la cogía si entraba en el proyecto, y después de meditarlo pues me pareció bien, y entonces aquí estamos embarcados en este proyecto. Este es el río Aranguín, que nace en Salas y es afluente del Nalón en Pravia. Sus aguas están contribuyendo a un proyecto de repoblación muy ambicioso. La apuesta es de la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea. Estamos en la estación de alevinaje de Las Mestas del Narcea, en la orilla del río Aranguín, y bueno, es lo que da vida, digamos, intenta dar vida al río Narcea, y aparte a muchos otros ríos pequeños de la cuenca de Narcea, más bien de la zona centro de Asturias. Aquí lo que hacemos es soltar, criar alevines de salmón y de trucha para soltarlos luego, los de salmón en el río Narcea y en el Nalón, y los de trucha ya te digo, en muchos otros ríos, que van incluso desde Ibias de Gaña hasta Gijón, Oviedo, muchos sitios. Nosotros somos una sociedad de pescadores que se llama Las Mestas de Narcea, que tiene 25 años casi de historia, va a ser 25, y bueno, estamos aquí intentando pues, recuperar un poquitín lo que son los ríos asturianos. En estas instalaciones se encuentran los laboratorios en los que se ha puesto en marcha este experimento que intenta aumentar la población piscícola de truchas y salmones. Y aquí es donde tenemos prácticamente todo el salmón que tenemos ahora mismo para marcar, porque la trucha ya la fuimos soltando al río precisamente para eso, para darle la mayor cantidad de sitio al salmón para que puedan comer y crecer y estén grandes para marcar. Los salmones aquí hace unos años se pescaban con caña en el río Narcea, ahora se traen del Furacón, que es un embalse que hay en Trubia. Los salmones lo que se hace es se cogen en el embalse, se traen aquí, se desoban, y una vez que se desoban se vuelven a soltar al río, y todo lo que nace, digamos, aquí, bueno, pues evidentemente van creciendo hasta que lleguen el momento clave para soltarlos al río. Bueno, ahora ellos lo que están haciendo es cortarles la adiposa a los salmones. Es un trabajo muy arduo, no es ingrato, al contrario, es un trabajo muy gratificante, pero es un trabajo de chinos, porque lo que hacemos es cortarles la adiposa, que es una aleta que tienen cerca de la cola los peces, para que cuando vuelvan al río sepamos si esos peces son de repoblación o son peces salvajes. Las Mestas lleva haciéndolo tiempo, pero hasta ahora no se hacía al 100% de lo que se soltaba. Y nosotros llevamos, este es el tercer año que pretendemos soltar el 100% de lo que soltamos de salmón. Tiene su dificultad añadida, que evidentemente cuando tienes 50.000 o 100.000, bueno, te apañas, pero cuando tienes, como tenemos nosotros este año, calculamos 300.000, pues nos va a llevar mucho tiempo. Claro, ¿qué necesitamos? Gente. Necesitamos gente porque una persona en una tarde puede llegar a marcar 1.000 alevines, pero claro, son 1.000. Si vienen 30 personas y te marcan en vez de 30.000, 25.000, pues prácticamente ventilamos en 10-12 días de marcaje, lo ventilamos todo. Pero es difícil, porque nosotros ahora organizamos esto, marcamos 5 balsas, seguimos cribando los peces según los cribas y los vas separando los más grandes, los pequeños van creciendo más rápido,
Pero claro, el año pasado terminamos de marcar en noviembre y calculamos que este año será lo mismo. Hacia noviembre o incluso, vamos a tirar a últimos de noviembre, será cuando terminemos de marcar. Lo normal es que los peces están aquí prácticamente 6-8 meses, que estén un año y pico o 2 más en el río y que luego se vayan a la mar. Pero bueno, lógicamente esto es como todo. Hay peces que están un año de río, otros 2 y otros 3. No se sabe a ciencia cierta por qué unos aguantan más que otros. Pero vamos a decir que la media sería 2 años de río y 2 o 3 de mar. Efectivamente, un grupo de voluntarios de la sociedad participa en esta tarea que trata de identificar a todos los ejemplares que salen de aquí. Una vez que está cortado, pues bueno, lo sueltas otra vez, se le echa 8 gotas de cloroformo para que queden un poquitín sedados en el agua durante unos minutos, y nada más cortar la aleta adiposa, pues los volvemos a soltar y ya quedan marcados. Sí, uno por uno, la verdad que lleva su tiempo y algunos, pues oye... Son muchos miles, ¿eh? Claro, son muchos miles. Bueno, yo la verdad que de momento los salmones que tengo pescado, pues nunca trajeron la aleta adiposa cortada, pero bueno, si la ves cortada, la verdad que te llama la atención. No, en principio es solamente cortar la aleta adiposa, además están sedados, es una aleta como si te cortan una uña, y vamos, el alevín solamente queda sedado durante un momento, pero después recobra otra vez la vitalidad y no le afecta en gran medida. Claro, es una forma de saber con los alevines que se repuebla, pues saber cuánto retornan después a los ríos conforme a los salmones que se precintan. En el exterior continúa el proceso de crecimiento de ejemplares. Algunos proceden directamente del río. Tenemos trucha, tenemos salmón de ciclo cerrado y tenemos salmón salvaje del proyecto Arca de momento, porque los salmones que tenemos nosotros aquí para desovar nos los traen todos en diciembre. Entonces, bueno, hicimos un proyecto, le solicitamos permiso a la administración para traer salmones pescados a caña en temporada de pesca y poder intentar desovarlos, y de momento nos está saliendo muy bien porque los 3 que nos quedan vivos, porque bueno, 3 los llevamos para otro sitio, no nos salió bien y los trajimos rápidamente para aquí los que nos quedaban, y estos 3 llevan aquí 2 meses y medio y están impecables. Aquí entra el agua del Aranguín filtrada, que ayuda al crecimiento de los alevines de trucha y salmón, y vuelve al río más abajo. El tema de la pesca sigue siendo polémico en Asturias. Yo creo que pescar no es conflictivo. Conflictivo es buscar conflicto. Si queremos buscar conflicto, lo hay. Si no entendemos que lo más importante son los salmones, no tenemos nada que enseñar a las futuras generaciones. Aquí, en las mestas, tenemos la suerte de que prácticamente casi la totalidad de los socios de las mestas entienden que lo más importante es el salmón y que todos queremos pescar. Yo soy el primero que quiero pescar y ojalá pudiera pescar 25 salmones en una temporada. Pero si no los hay, no podemos matar todos los que entran en el río. Estamos hablando de que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, que a medida que haya más salmones, pues nosotros entenderemos que nos gustará pescar a lo mejor 15 días más a cebo o lo que sea. Pero lo principal es no acabar con lo que tenemos. El Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón ha promovido fondos del programa LEADER para ayudar en este proyecto. Hay una cosa muy clara, hubo una serie de factores que influyeron en que esta estación llegara a construirse. Lógicamente, entre ellas está el plan LEADER, y ahora mismo sería prácticamente imposible mantenerlo sin las ayudas que tenemos del LEADER, de la empresa, pero esto ahora mismo quizás sí podría funcionar sin el LEADER ahora mismo, pero no podría existir sin el LEADER. Aquí se han cultivado más de 700.000 alevines de trucha y unos 300.000 de salmón. Ahora hay que comprobar que este sistema de repoblación funciona.